Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Rasetti y voy a estar hoy facilitando este webinar. Les hablo acá desde Chicago. Es uno de los pocos webinars que hacemos en español, así que es una oportunidad buena de estar con todos ustedes ahí en Latinoamérica, algunos en Europa. Mientras comparto la presentación y arrancamos, antes de eso me gustaría si por favor pueden usar el chat y compartir de dónde están sumándose a este webinar, de qué ciudad, de qué país. Voy a ir mirando. Que tenemos a Néstor de Venezuela. Bienvenido, Néstor. Mientras se van sumando más participantes, si pueden ir compartiendo de qué país, de qué ciudad nos están acompañando. Esa es la palabra. Usen el chat, que después lo vamos a usar para un par de preguntas a lo largo del webinar y obviamente vamos a tener preguntas y respuestas al final, así que nos vamos acostumbrando a usar el chat para comunicarnos. También si alguien quiere compartir alguna información con algunos de los participantes, ¿no? Tenemos a Marcos Benedict de Argentina, Natalia Palacio de Bogotá, Colombia, ya hemos dicho Néstor de Venezuela, acá está Patrick Villanueva desde Lima, Perú. Bueno, esperamos mientras se van sumando más personas. Hubieron unos pequeños inconvenientes, me dijeron algunos que no estaban recibiendo los correos con los links y todo para sumarse al webinar, así que pasa en tema de la tecnología. Tenemos un sistema que indicaba que los emails salieron, pero por alguna razón no estaban entrando, así que bueno. A medida que vamos sumando más gente, voy a ir arrancando, así que de vuelta, mi nombre es Gustavo Rasetti, soy el CEO y fundador de una consultora que se llama Liberationist. Estamos acá basados en Chicago, en Estados Unidos, pero como dice Idea del Mundo, tenemos muchos clientes, obviamente en Estados Unidos, pero también en Europa y algunos en Latinoamérica, también en otros en Asia. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el webinar que se llama ¿Cómo diseñar una cultura audaz? ¿No? En inglés esto originalmente el título es Fearless, que es no es la ausencia del miedo, sino cómo justamente nos acostumbramos a lidiar con el miedo, ¿no? Como organizaciones y sobre todo en el terreno de generar compañías y culturas más ágiles y más innovadoras. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos básicamente con organizaciones a nivel general y también ayudando a equipos de trabajo a diseñar culturas audaces, o sea, culturas que permitan liberar la inteligencia y la creatividad colectiva de la organización, ¿no? Hay un montón de barreras que existen, desde temores, desde procesos, desde reglas, y vamos a hablar de eso, y justamente el tema de diseño cultural, como ven ahí, que es nuestra herramienta, el Culture Design Canvas, una herramienta que ya está siendo usada por más de 20.000 profesionales en todo el mundo. Justamente la idea es identificar cuáles son las áreas que están limitando que la gente pueda dar del todo su full potential y poder liberarlo. Trabajamos en 3 áreas, sin mucho detalle. O sea, hay clientes que nos contratan para entender, bueno, mapear su cultura actual y diseñar el futuro estado, hacia dónde quieren llevar. Trabajamos con lo que llamamos tensiones culturales, o sea, esas cosas que pasan entre los equipos que no les dejan hacer su mejor trabajo, ¿no? Desde emociones, mindsets, comportamientos, entendemos cuáles son aquellos bueno, y trabajamos juntos con el equipo para resolverlos. Y por último, las compañías quieren moverse más rápido, quieren tomar decisiones más ágiles, más inteligentes, entonces justamente estamos coachando distintas formas de operar, de colaborar para poder justamente acelerar ese proceso. Si les gusta leer, ahí están mis libros. Estoy trabajando en un cuarto de cultura organizacional, pero también pueden gratuitamente suscribirse a nuestro newsletter en liberationist.org/subscribe. Básicamente todas las semanas mandamos un newsletter con artículos que escribo yo, pero también de otra gente. Curamos así, cada semana nos enfocamos en un tema y compartimos herramientas, research, por ahí un libro de terceros y otras cosas como para trabajar tenemos más de 20.000 agentes de cambio que están suscriptos y reciben semana a semana en nuestro newsletter. Entonces, entrando al webinar, ¿no? Ya suficiente presentación, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Sobre todo, ¿qué van a aprender? Por un lado,
de qué se trata cuando hablamos de una cultura audaz o fearless en inglés y por qué importa, ¿no? No es simplemente un tema de busquemos un nombre nuevo, sino vamos a ver las implicancias. Les voy a compartir, a partir de nuestro research de más de 2 años de distintas organizaciones a nivel mundial, cuáles son los elementos clave que conforman esas culturas audaces y cómo utilizan distintas herramientas y procesos y approaches para generar participación, colaboración e innovación. Obviamente vamos a compartir un montón de ejemplos y también van a hablar de la propia participación, ya sea que compartan cosas de su propia experiencia en el chat o al final cuando estemos haciendo preguntas y respuestas, la idea es tener un diálogo abierto y de vuelta, como decimos, todos estamos siempre aprendiendo, entonces no solamente van a aprender de lo que yo comparte, sino de su propia interacción. Entonces, hablando de compartir, vamos a arrancar con una pregunta y quiero escuchar de ustedes, de su experiencia, si piensan en sus colegas, en el equipo que ustedes manejan, si son consultores en los clientes con los que trabajan, o si son parte de un equipo con la gente con la que normalmente están trabajando, colaborando, ¿qué cosas están en el camino? ¿Qué impiden que ustedes y sus colegas hagan el mejor trabajo de toda su vida? O sea, aquel trabajo que los volvería locos, excitados, así sumamente motivados. ¿Qué es lo que está en el medio de ese goal, de ese objetivo? Si pueden, por favor, usar el chat y compartir, ¿no? Pueden ser procesos, pueden ser sistemas, pueden ser miedos, etcétera, ¿no? Acá tenemos Patrick que dice deficiente clima laboral. Me parece interesante si pudiéramos compartir un poquito más, darnos un poco más de detalle. Natalia comparta creencias, miedos, ok, el miedo es algo muy importante que otras creencias, líderes nocivos, totalmente, me gustaría, bueno, si me pueden dar un ejemplo, sin nombres obviamente, las relaciones de trabajo, cómo los egos impactan, ¿no? Totalmente, a nuestra mejor versión, el tema de la confianza, o falta de, ¿no? El ser escuchado, una que digan acá, eh, me gustaría pensarlo al revés, ¿a qué nos ayuda a ser nuestra mejor versión? Sería confiar en ser escuchado, dice Eric. Se le dio vuelta, muy bien la pregunta. Estructuración de algunos procesos, ¿no? Muy bueno, o sea, vemos un montón de ejemplos. De vuelta le he preguntado si por ahí Patrick nos puede aclarar un poco más de cuando habla de eficiencia de clima laboral. Néstor comparte el miedo, la zona de confort, las creencias de que lo tradicional siempre funciona, líderes que no se abren a nuevos conocimientos, bueno, justamente lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos acá para aprender todos, y cuando no abrimos la cabeza para poder absorber conocimientos nuevos, no podemos progresar, y eso es uno de los grandes obstáculos de la organización, ¿no? Y Néstor hablaba del tema de lo tradicional, ¿no? Y creo que ahí hay un tema que a veces es cómo conciliamos elementos tradicionales que funcionan con elementos nuevos, ¿no? Porque no es defender lo tradicional o matar todo lo que la compañía hace por cosas nuevas, sino integrar. Y acá Patrick, gracias por la creación, habla de que no hay una política de compensación y carrera, o sea, línea de carrera, entonces esos son los elementos que él estaba hablando antes, ¿no? Cuando se refería al tema de eficiente clima laboral como ejemplos. Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros vemos trabajando con las compañías, y obviamente también a través de múltiples estudios, es el tema del silencio y el miedo que van de la mano, ¿no? Y muchos de ustedes lo mencionaron. Por un lado, el silencio pasa desapercibido, ¿no? Cuando la gente no habla en una reunión, como se quedan callados o mueven la cabeza como asintiendo, no sabemos si es que no tienen nada que decir, no sabemos si están de acuerdo o simplemente se están mordiendo la boca porque no están de acuerdo. Y eso es lo que pasa en un montón de casos, ¿no? El silencio pasa desapercibido, no lo notamos, pero el impacto financiero de ese silencio es muy grande, porque le estamos pagando a la totalidad de empleados de un equipo, y que no tengamos la contribución de todos, realmente nos estamos quedando con ideas por ahí que quedan en el aire, que nunca son compartidas. Eh, por ejemplo, hay research que muestra que por ejemplo, 3 de cada 10 empleados piensan que su opinión, perdón ahí, no cuenta. ¿Qué quiere decir esto? O sea que solamente 3 piensan que su opinión cuenta. Que 7, o sea, el 70% de la gente va al trabajo, va a su oficina con toda la mejor gana y dice, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a compartir una idea? ¿Para qué voy a opinar si nadie le importa, ¿no? Y eso, de vuelta, a veces es uno mismo que se censura como persona, pero en muchos casos pasa que alguien levantó la mano en una reunión, compartió una idea, el jefe dice, bueno, ¿tú qué piensas?
la persona comparte, contesta, y después o se ríen de lo que dice, la ignoran, o no se hace nada al respecto, con lo cual llega un momento que la gente dice, ¿para qué voy a hablar? ¿No? Entonces, esto es una cosa que va pasando gradualmente, hasta que empieza a perjudicar no solamente la moral de la gente, sino a nivel compañía, porque no tenemos lo mejor de cada persona. Y de vuelta, cuando tenemos que ver desde el punto de vista de los ejecutivos ahora, la gran mayoría, 3/4, piensan que el miedo al cambio y la resistencia por parte de los empleados justamente también están en parte de esa transformación. Entonces, es interesante porque la gente se llama silencio por miedo, ¿no? Entonces se van callando cada vez más y los gerentes o los líderes de las compañías piensan exactamente lo mismo, pero no hacen nada para romper este eh, circuito. Y digo circuito porque es una secuencia entre que el miedo y el silencio se van alimentando unos a otros hasta que empiezan a transformar a la cultura en algo oscuro, negro, lo sacan lo peor. Empieza por la gente filtra sus ideas, ¿no? Primero me callo o cuento una parte sola para tantear el terreno a ver qué pasa. Empezamos a pensar como grupo, la gente se pone de acuerdo, no porque estén de acuerdo, sino porque es más fácil, ¿no? Si digo lo que todo el mundo piensa, evito el conflicto. Eso genera cultura donde la gente tiene aversión al error, no quieren equivocarse, entonces dejan de experimentar. Toda esta limitación, este filtro hace que la gente se sienta infeliz, que no estén engaged, que no estén contentos, empiezan a participar cada vez menos. Esto genera una cultura de miedo, una cultura de mediocridad, porque en vez de damos el mejor trabajo de la vida, la gente saca o el peor o no saca nada. Y al final, esto, en el peor de los extremos, la oscuridad total, es cuando la gente empieza a romper las reglas, a robar, a hacer comportamientos ilegales o inmorales, porque llega un momento que si nadie le importa nada, bueno, entonces tenemos muchas experiencias de compañías donde se maltrata a los empleados, donde gente roba, donde con tal de lograr los objetivos rompo cualquier regla, no importa que sea ilegal o ley, para cumplir con mi jefe y entonces no padecer esto. Entonces, como ven, es una cosa que gradualmente se va transformando en cada vez más oscuro, peor. Entonces, justamente, las culturas que nosotros denominamos audaces trabajan en el otro coso, ¿no? En la luna clara, en la luna llena, donde hay luz, porque lo que buscan es remover las limitaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderazgo, buscan liderar desde un lugar de valor, y no un lugar heroico de valor, sino un valor de ser consistente, de tomar riesgos, de ser honestos, de admitir que no saben, ¿no? Hay estadísticas que muestran que cuanto más personas en una compañía están dispuestas a reconocer públicamente no sé algo, habla de que tienen mucho más inteligencia y mucha más capacidad de aprendizaje como compañía. El otro tema que es importante es hacer lo correcto sobre lo que es fácil, ¿no? Es muy fácil justamente que muchas compañías toman el camino simple, el acomodaticio, el que no corre riesgos, pero después eso termina perjudicando los resultados y la moral a largo plazo. Promueven conversaciones valientes, y ahora voy a explicar un poco más de eso, pero sobre todo se encargan de liberar el potencial colectivo de la organización. No quieren que solamente 3 de cada 10 personas piensen que está bien hablar, sino quieren que toda la organización pueda contribuir. Para algo contratamos gente con distintos skills, experiencias, perspectivas, gente joven o fresca a la organización que viene a challengear un poco el status quo. Entonces, ahora, como les anticipé, vamos a hablar un poco cuáles son las características de estas culturas audaces, y esto, como dije, para los que sumaron luego, surge de analizar varias compañías a nivel global usando nuestro Culture Design Canvas, que es un framework que captura, digamos, el core de una cultura en el centro, la cultura emocional y la cultura funcional de la organización. Entonces, hoy no vamos a explicar, porque tenemos otros webinars y clases sobre el Canvas, hoy vamos a ir un poco usando este framework como un filtro, vamos a ir viendo cuáles son las principales características que hemos observado viendo distintas culturas. El primer punto es que actúan con propósito, no tienen un propósito. Más que tener un propósito, actúan. Y sobre todo cuando les cuesta. O sea, están dispuestos a vivir ese propósito a pesar del costo emocional, financiero o cultural. Y esto es importante porque está de moda que las marcas, los equipos, las personas, las organizaciones tengan propósito. Pero hay una diferencia grande entre tener un propósito como algo escrito o puesto en el website o en alguna presentación que queda muy bien, muy cool, pero es muy distinto a vivirlo y sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. Entonces, por ejemplo, en el caso de Airbnb, el propósito es crear un mundo
en el que todos puedan pertenecer en cualquier lugar. O sea, Airbnb promueve el concepto de ser un anfitrión, y básicamente no solamente que uno transforma su casa en un lugar para recibir otros, sino que cualquier persona se siente recibida y rompe esa cosa cuando uno viaja a una ciudad que no conoce, a un país que no conoce. Airbnb nos hace sentir como locales. Ahora, un tema que es importante, digamos, y cómo lleva la vida esto la compañía, sobre todo en una época de crisis, es cuando Airbnb tuvo que reducir hace unos meses por la crisis económica mundial, y obviamente la gente no estaba viajando, 20% más su fuerza laboral. Airbnb no hizo lo que hace todas las compañías que contratan un externo para encargarse de la transformación, de la reorganización, o lo delega en HR. El propio CEO tomó ese rol porque entiende que, de vuelta, si nosotros somos anfitriones, tenemos que tratar a la gente con la misma política. Ese concepto de hacer sentir a la gente como parte del mundo y bienvenido se aplica a los empleados también. No solamente la compañía extendió los beneficios y los paquetes, por ejemplo, como muchos startups, más allá que Airbnb es un multi-billion dollar startup, para poder acceder a las stock options, los empleados tienen que tener normalmente entre 1, 2 y a veces más años de empleados. Bueno, Airbnb dijo, incluso aquellos que hayan trabajado 3 meses, que los tengamos que despedir, les vamos a honrar los stock options. No tenían que hacerlo, pero habla de lo bien que se comportaron. Por otro lado, como host que son, o como anfitriones que son, crearon una página en donde pusieron a todos los empleados con una recomendación para ayudarlos a buscar trabajo. Entonces, en otra compañía uno corta el salario, despide a los empleados y ya está. Airbnb consideró que era parte de su rol de anfitrión no tirarlos a la calle, sino encargarse de darles buenos beneficios a nivel stock options, extenderles los beneficios médicos del seguro de salud por un tiempo extra y también ayudarles a conseguir trabajo, ¿no? Cosa que pocas compañías hacen. Otra empresa, Patagonia, que vive su propósito, ¿no? Patagonia cambió hace 2 años su propósito y se transformó en nuestro negocio salvar el planeta. O sea, no dice nos gusta proteger el planeta. Todo lo que hacen es básicamente está orientado a proteger la Tierra. Y eso no significa que Patagonia no crezca financieramente y que no gane dinero, todo lo contrario. Pero no dejan de tomar decisiones basadas en eso. Entonces, esto puede implicar que de repente una empresa quiera contratar a Patagonia para que le fabrique su ropa con la marca de ellos, como hacen muchas compañías que quieren tener branded en ropa así con la marca. ¿Y qué pasa entonces? Patagonia, antes de poder entrar en un contrato con cualquier empresa, primero audita que la compañía, o sea, el cliente potencial, realmente respete el medio ambiente, que tenga políticas de medio ambiente y que las siga, ¿no? Entonces, si ve una compañía que tiene una situación dudosa, ¿no?, en cuanto a prácticas ambientales, Patagonia la va a descartar como cliente, sin importar de qué plata estamos hablando a nivel contrato. Entonces es como que eso implica sacrificar negocio por ser consistente con el propósito. La gran mayoría de las empresas no lo hacen. Otro ejemplo en este caso es que Patagonia le paga la fianza a sus empleados cuando van presos. Obviamente no porque estaban conduciendo borrachos o algo por el estilo, pero los empleados de Patagonia obviamente están tan comprometidos con el propósito de la compañía que muchas veces salen a manifestar, a protestar y a promover que los gobiernos, ¿no?, promuevan leyes que justamente defiendan el medio ambiente, o protestar cuando no lo están haciendo. Entonces, obviamente a veces esas manifestaciones terminan en problemas y la gente termina presa. Patagonia, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver con ¿no?, el empleado en su tiempo libre protestó? Bueno, Patagonia les cubre como si fueran vacaciones los días que la gente está presa por haber protestado, por proteger el medio ambiente, o sea, por activismo social, y les paga la fianza a ellos, les paga el abogado, y si la mujer o el hijo o quien fuera miembro, la madre, miembro de la familia, fueron también arrestados, les paga la fianza a todos, ¿no? Entonces, de vuelta, esto habla de los extremos que llegan las compañías que realmente no solamente tienen un propósito, pero viven el propósito, especialmente en situaciones difíciles. Entonces, como muchos de ustedes sabrán, en Estados Unidos, después se extendió a Europa, incluso a Australia, el movimiento de Black Lives Matter fue ganando un montón de crecimiento en los últimos meses, ¿no? Y
cómo reaccionan las empresas es muy interesante. Esto es de Walt Disney, ¿no? Que dice, nosotros estamos en contra del racismo, nos importa la inclusión, soportamos a nuestros empleados y guionistas y creadores de la comunidad negra en Estados Unidos, tenemos que unirnos, tenemos que hablar. Estos son todas palabras, ¿no? Hay muchas empresas que se van a decir lindas palabras, pero la verdad que no significan nada, porque esto no es tener un propósito, esto es simplemente un slogan. Y de hecho, ustedes recuerdan en social media, había un montón de compañías con el mismo template, como que hubieran contratado al mismo diseñador que les copió el mensaje para quedar bien con la comunidad africana-américa. Ahora, muy distinto es el caso de Ben & Jerry's, una marca de helados, que interesante, si bien tradicionalmente era un startup, ahora es una marca no solamente global y grande, pero sino que fue comprada por Unilever hace unos años, y a pesar de ser parte de un gran conglomerado internacional, tiene la libertad de vivir con un propósito y expresar, ¿no? Y acá, de vuelta, está diciendo el silencio no es una opción, no solamente salió a sumarse al movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos, pero también salió a decir que había que desmantelar la supremacía blanca, el white supremacy, que está muy fuerte en Estados Unidos, y empezar a hablar y tomar un rol muy activo. Entonces, de vuelta, estas cosas toman riesgo. Hay gente que se va a enojar, gente que nos va a amenazar, lo que fuera, pero estamos hablando de las compañías que realmente se separan del resto en los momentos de crisis porque se mantienen, voy a saltar esto, fieles a su propósito, no solamente lo tienen porque queda bien, ¿no? Y eso es un primer paso. Entonces, si vamos a la parte de la cultura emocional, entendiendo por seguridad psicológica, ¿no? El concepto que me siento, digamos, seguro como empleado para poder expresar mis opiniones, para poder tener relaciones con otros y poder hablar sin ser criticado, lo que vemos es que las compañías audaces van más allá de simplemente crear seguridad, crean espacios, digamos, donde la gente puede ser escuchado, puede ser hablado, pero sobre todo puede challengear la voz de la compañía, ¿no? Un ejemplo de esto es LinkedIn. Hace unos años empezó con lo que llaman The Quiet Ambassador Network, ¿no? La red del embajador silencioso. Y básicamente la compañía decía, ¿cómo podemos traer esas voces de gente inteligente, capaz, con un montón de experiencia, pero que son o introvertidos, o son minorías, o mujeres que se sienten intimidados y no pueden hablar? Entonces, parte de esto parte de un proceso de empezar a capacitar a los managers, a los gerentes, para poder comportarse de manera distinta con estos empleados, ¿no? Entonces, una forma es entregarles antes de una reunión los documentos anticipadamente para que la gente los pudiera leer y ya venir con notas y preguntas preparadas de la reunión, que estén menos intimidados. La otra es, cuando están haciendo brainstormings, hacer lo que se llama un silent brainstorming o un brainstorming en silencio, y darle a todo el mundo un tiempo para que puedan escribir sus ideas sin tener que compartir en voz alta cuando otra gente que es más extrovertida por ahí interrumpe o salta más activamente, ¿no? También crearon un sistema dentro de la compañía donde la gente puede compartir las ideas. Entonces por ahí van a una reunión, deciden estar callados porque son tímidos, introvertidos o no se sienten a gusto hablando, pero después de la reunión pueden capturar en el sistema sus pensamientos, sus preguntas, sus comentarios, y todo eso se ve consolidado y sus gerentes y el resto del equipo lo puede ver. Otra forma de operar es, por ejemplo, Slack, ¿no? La compañía de messaging, que tienen un sistema que se llama abierto por defecto, ¿no? O sea, es como open by default. Entonces lo que pasa es que esto lo practica el mismo CEO, ¿no? Cuando hay un problema o quiere compartir algo, no lo hace por un canal específico, ¿no? Por ejemplo, hay un problema técnico, bueno, lo comparte con toda la compañía porque quiere que todo el mundo sepa en el mismo momento qué está pasando y que la gente pueda hacer preguntas o pueda promover ideas o lo que fuera. La compañía tiene un canal en Slack, obviamente, que se llama Beef Tweets, que son como si fueran los tweets de quejas, ¿no? Y lo usan los mismos empleados para quejarse de la propia compañía, sobre todo de su producto, ¿no? Cuando hay una parte de Slack que se cae, una funcionalidad que no está bien o lo que fuera. Entonces, es parte de una cultura muy abierta que incentivan a que la gente exprese su descontento, no para quejarse, pero sino para ayudar a solucionar, ¿no? Los empleados son como sensores que ven problemas, nos cuentan qué está pasando y entonces Slack puede solucionarlo, ¿no? Y eso es justamente una mecánica bastante grande. Entonces, de vuelta, no es un acto solo, son prácticas, ¿no? También tiene otro canal que es que le pueden, que está
Ask Me Anything, ¿no? Se llama, que básicamente es preguntarme cualquier cosa y cualquier empleado de la compañía le puede hacer preguntas en cualquier momento del día a los ejecutivos top de la empresa y tienen que contestar. Entonces genera una cultura de apertura donde la gente está acostumbrada a expresarse y hablar, ¿no? Crean espacios realmente para tomar eso. Otro punto importante es el tema de los errores, ¿no? O sea, el CEO de Tata, la empresa hindú, pero ahora es global, automotriz, cree que los errores son minas de oro, ¿no? Y una de las cosas que hace es instituyó hace unos años el premio que se llama Dare to Try, ¿no? Anímate a probar o a arriesgar. Y básicamente le dan a la gente, ¿cómo se llama? Oportunidades para que no solamente puedan experimentar, por ahí equivocarse, pero también aprender. Incluso la gente que corre más riesgos, que rompe la barrera, que prueba cosas nuevas, son los que, ¿cómo se llama?, se llevan este premio. De vuelta, la idea de premiar los errores no es premiar estupidez o errores por ineptitud. Estamos hablando de gente que queremos que pruebe cosas nuevas, que trate de hacer su trabajo de manera diferente, que por ahí piense una solución, una parte del producto, en ese caso automotriz nueva, y la ponga enfrente de los usuarios a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo enfocamos una cultura justamente de experimentación? Y esto obviamente nos lleva al segundo punto, al próximo punto, que es cómo promovemos conversaciones valientes, ¿no? O sea, que la gente pueda hablar de cosas que normalmente no hablan y este feedback permita crear. Sabemos que en general el feedback en las compañías es algo que la gente detesta, ¿no? A nivel global hay estadísticas que cerca del 80% de los empleados odia el concepto de feedback porque sienten que no es beneficioso, que van a ser criticados, que los managers lo usan como una herramienta para castigar, ¿no? Pero lo más importante es, los managers, los gerentes, han sido formados para dar feedback. Siempre están mirando qué hacen sus empleados, sus coequippers, y diciendo, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro. En Patagonia, una práctica muy interesante, y otras compañías están empezando a adoptarla, es, en vez de entrenar a los managers cómo dar feedback, los entrenan a pedir feedback, ¿no? Es cambiar el orden, es decir, mira, como uno de ustedes habló de los líderes que no están dispuestos a escuchar. Bueno, empecemos por pedir feedback, empecemos por tener managers que en vez de decir a los empleados qué hacer, van y preguntan, piden opiniones, le dicen a los empleados qué puedo mejorar, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué podemos como organización mejorar, ¿no? Entonces eso va generando como un efecto multiplicador, donde cuando los managers piden feedback, el resto de los empleados empiezan a copiar y genera una cultura que está abierta al cambio. Otro tema importante cuando hablamos de feedback, de las conversaciones, es en qué nos enfocamos. Lamentablemente, la mayor parte del feedback está enfocado en lo que pasó hace 6 meses, a lo que pasó hace un año, que primero ya es tarde, no lo podemos cambiar, pero por sobre todo genera mucho resentimiento, ¿no? En una evaluación de performance anual, viene un jefe a decirnos, tú hiciste esto hace 4 meses o hace 5 meses, y uno siente como que hubiera tomado nota y estuviera esperando el momento de la evaluación para sacarnos una tarjeta roja o marcarnos un error. Entonces, lo que hace Spotify en su manera de dar feedback es se enfoca en el futuro. Tiene esta fórmula que es 70-20-10, que quiere decir que solamente 10% de la conversación de feedback entre un manager y empleado o entre dos empleados, cuando están teniendo feedback entre colegas, se enfoca en el pasado, en lo que pasó. 20 en lo que está ocurriendo hoy, y 70, o sea, la gran parte del feedback es qué podemos hacer, qué queremos lograr juntos y qué tenemos que hacer para lograr eso. Entonces se enfocan más en lo que hay que lograr en vez de estar dando vueltas y recriminando sobre errores pasados. Otra forma de promover estas conversaciones valientes es lo que Kim Scott, una ex Google, creó, tiene un par de libros sobre Radical Candor, ¿no? Que es, Radical Candor no es simplemente decir todo lo que nos venga a la cabeza, es básicamente poder dar feedback transparente, muy honesto, sin filtrar, ¿no? Pero a su vez preocuparnos o importarnos la persona. O sea, no estamos tratando de lastimar, no es decir todo lo que viene a la cabeza, sino decirlo de una manera adulta, empatética, pero honesta. Entonces balancear esa honestidad brutal con cuidado por la persona, porque no queremos lastimar a la persona, ¿no? Como el caso de Pixar, que básicamente el feedback es sobre el trabajo, ¿no? Criticamos el trabajo, una crítica creativa, pero no criticamos a la persona que lo hizo, ¿no? Entonces,
como Ed Catmull dice, ¿no?, en su libro, al principio nuestras películas son como bebés feos, ¿no? Y el proceso que ellos usan, que lo llaman Brain Trust, básicamente es un proceso que permite transformar esos bebés feos, como fueron todas las películas, como Toy Story 1 en su momento, hasta transformarse en una película exitosa a nivel global, ¿no? Y ese proceso, en el caso de Pixar, es que viene un director con su guionista, su ilustrador, o sea, el equipo que está trabajando en una película, y comparte en una etapa bastante preliminar ese bebé feo, ¿no? Les muestra, mirá, estamos pensando en los caracteres que van a ser así, en los personajes, perdón, están pensando en esta línea, acá hay unas ideas visuales, de primer approach visual para los colores, el tipo de identidad para los personajes más importantes, etc. Entonces el otro equipo, que es básicamente otro equipo de los mismos miembros, pero trabajando en una película totalmente distinta, le dan totalmente feedback que es totalmente honesto y directo, sin filtrar. Y escriben lo que llaman notas, ¿no? No es que empiecen a tirar, sino se lo dan bastante organizado y estructurado. Y después el equipo lo puede llevar y tiene la opción de tomarlo o no. Ahora, una cosa que Catmull siempre dice es, si la gente escucha el feedback, ¿no?, de los colegas y no hace nada y la película sigue siendo un bebé feo, ahí el problema es de los dueños de la película. Lo que es interesante es que predica este radical candor sin necesariamente competencia, porque el equipo que da feedback no va a robarles la película porque están trabajando en otra. Entonces, y por otro lado, hoy ellos dan feedback a una película, mañana vendrá un tercer equipo a darles a ellos. Entonces, es como una cosa que se practica recíprocamente y genera una cultura de apertura, de enfocarse a mejorar el trabajo sin atacar a las personas, ¿no? Entonces, quería hacer una pregunta a los participantes, de vuelta vamos a usar el chat para compartir. Estamos hablando de crear estas conversaciones valientes, ¿no?, de cómo promover que la gente pueda hablar de las cosas que normalmente piensan, pero les da miedo decir, o de dar feedback honesto a sus colegas, a sus jefes, a la compañía como un todo. Entonces, en sus compañías o en clientes, si son consultores, ¿cómo ustedes o sus jefes o la compañía promueve estas conversaciones valientes? Si es que lo ven que pasa, o si no, ¿cómo es que limitan o qué hacen para que estas conversaciones no ocurran, ¿no? Entonces queremos ver un poquito, se comparten en el chat, eh, ya sea sus clientes son consultores o la compañía en la que ustedes trabajan o compañías en la que trabajaron, ¿cómo vieron que a nivel cultural, a nivel liderazgo, se promueven este tipo de conversaciones abiertas, honestas y valientes, o cómo no? Entonces podemos discutir un poco y ver, ¿no? Eh, Tu jefe te lo siente que hacer sentir, no decir. Tiene que hacerlo sentir, perdón. Ok, bien. Eso es Marcos. Si puedes explicar un poquito más, un ejemplo, estaría bueno para que los participantes puedan también ver. ¿Quién más quiere compartir? A ver, Yehu dice, aún no hemos llegado a ese tipo de conversaciones, la gente tiene miedo a represalias por decir lo que piensa o hacer una observación directa. Totalmente, y eso es justamente lo que pasa con la gran parte de las compañías, lamentablemente. Suerte, tenemos trabajo por eso. No, mal chiste, pero bueno, la verdad es esa, ¿no? Mucho del trabajo que nosotros hacemos es justamente mover a compañías que hoy tienen miedo a represalias, que están en silencio, como mover, ¿no? Ok, Diego dice que generalmente no me quedo callado, que siempre le doy mi punto de vista a mi jefe. Si podés contarnos, Diego, o sea, si eso es solamente un tema de personalidad tuya, que eres así, o es algo en la cultura o de tu jefe que te hace sentir cómodo para poder hablar. Personalidad, dice, ok, bien. ¿Y tus compañeros se sienten inspirados por tu personalidad o no? Porque eso es muy importante. Obviamente la personalidad ayuda, pero lo que decíamos antes, ¿no? A veces los Diegos en las compañías son el 10 o 20%, necesitamos que más gente participe, ¿no? Diego también agrega que también sentir que lo puede hacer. Entonces, de alguna manera, el jefe en ningún momento le dijo, basta, Diego, hasta acá llegamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. De vuelta, tener líderes que a partir de personalidad o correr riesgos dan el primer paso es importante, que los jefes les guste o no, porque es incómodo, ¿no? A uno como jefe le puede pasar también que el empleado esté challengeándolo públicamente, no es cómodo, pero es parte de un proceso de trabajar, ¿no? O sea, como siempre digo, la fricción genera energía y la energía genera creatividad, ¿no? Cuando tenemos estas discusiones de maneras positivas podemos mejorar y crecer como equipos, ¿no? Eh, Aún se da el silencio incómodo en nuestra organización
cuando el CEO le pregunta si tenemos dudas o comentarios después de una junta de resultados, los comentarios sean en el pasillo. Claro, es un problema que mencionan Jehu Salazar, porque ¿de qué nos sirve si uno es el CEO que la gente nos dé el feedback de qué está funcionando, de qué no está funcionando y qué podemos mejorar, si queda en el pasillo y nunca llega, ¿no? Y de vuelta, es el problema que muchos líderes no se dan cuenta que el miedo que generan, a veces a propósito y a veces inconscientemente, hace que se pierdan ese valor importante, ¿no? Que dice Jehu, que es ¿no? Los comentarios, el feedback de la gente para poder mejorar y no que quede en el pasillo, ¿no? Marcos dice, bueno, trabajar la humildad de todos, totalmente, ¿no? O sea, cuando hablamos de Patagonia, de generar una cultura que los gerentes pidan feedback en vez de darlo, eso tiene que ver con la humildad. Cuando Slack se abre a que todo el mundo pregunte cosas, es lo mismo, ¿no? O sea, y acá Diego también agrega, seguimos analizando, ¿no? Ese es un problema, ¿no? En el análisis parálisis hablamos, pero no pasamos a la acción. Y ese es un bueno, gracias Diego, un buen paso para el tema de rituales, ¿no? Porque los rituales, nosotros llevamos muchas conversas a cómo diseñar rituales de equipo, no solamente el ritual de vamos a tomar un café, que no es un ritual de celebración o una cerveza los viernes, sino cómo crear rituales que definan la cultura de la organización, pero sobre todo ayuden a transformarla y moverla a la acción, ¿no? A veces hacemos rituales con empresas que justamente el sentido es empresas que son muy análisis parálisis, que tienen miedo, que nunca lanzan, cómo ayudarlas a través de un ritual a que empiecen a romper ese circuito. Y les voy a contar un par de ejemplos de rituales. Esta es una empresa de software de recursos humanos de California, que tiene una cosa que básicamente para hacer a todo el mundo sentir que se sientan bienvenidos, les pide a la gente cuando entran a su oficina, no importa si son empleados, familiares, clientes, visitantes, que se saquen los zapatos, ¿no? Entonces ahí empieza el ritual, los ponen en un locker especial para zapatos. Si uno no tiene medias o no quiere pisar con sus medias, le dan unas medias nuevas con diseño de la marca Gusto, así muy interesantes, muy divertidas. Y, y durante todo el proceso todo el mundo está descalzo y eso hace sentir como que la gente estuviera en su casa, ¿no? Que es parte del ritual este. La empresa, justamente porque trabaja en el área de recursos humanos, quiere que todo el mundo se sienta a gusto, que se sientan, se llama la compañía, aunque se llama en inglés, se llama gusto. Quieren que se sientan cómodos como en casa y bienvenidos, ¿no? Entonces es un ritual que permite transmitir ese mensaje mientras uno está de visita. En el caso de Southwest Airlines, una aerolínea regional de Estados Unidos, la compañía promueve mucho el humor, ¿no? Y de hecho, si uno no tiene sentido del humor, nunca te contratarían en Southwest. Y entonces promueven permanentemente que los empleados sean ellos mismos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacen, que es característico de la cultura de Southwest, es que los empleados tienen libertad absoluta, y este se ha transformado en un ritual de ellos, para poder personalizar los mensajes de seguridad, ¿no? El típico, pónganse el cinturón de seguridad, la máscara, bla, 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 todas las cosas que uno explica y que primero dan miedo y segundo son aburridas de repetitivas. En el caso de Southwest, y pueden buscar en YouTube porque está lleno de videos muy interesantes y divertidos, cada azafata crea su propia versión, ¿no? Y algunos que son muy divertidos, ¿no? Había un caso de uno que decía, bueno, en caso de un accidente o de turbulencia, póngase primero su máscara y si tiene un chico, después se la pone al chico. Y si tiene dos hijos, bueno, póngasela al que quiera más primero, ¿no? Entonces, son cosas que normalmente una aerolínea como American United no adherían. Pero en el caso de Southwest, los empleados están incentivados a romper reglas, a ser humorísticos, a hacer bromas, y todo esto genera una cultura muy particular. Tiene otro ritual que cada tanto arman como un squad, un grupo, y de repente imagínense que un avión viene haciendo escalas, una tripulación viene viajando varios días, y de repente cuando van a bajar, ustedes no saben, pero las azafatas y el crew son los que tienen que limpiar, dejar todo el avión listo para el próximo vuelo, y por ahí un equipo de la misma compañía los está esperando y dice, váyanse al hotel, hoy nos encargamos nosotros, y ese equipo, el ritual es, se hacen cargo del avión, lo dejan limpio para que el crew que estuvo viajando mucho se pueda ir al hotel o a pasear más temprano, ¿no? Esto es parte también del espíritu así de cosas. En el caso de Zappos, el online returner, tienen un rito de iniciación que ayuda a fortalecer la cultura. Entonces, ellos le dan un entrenamiento de 3 meses a los recién llegados, y en un momento, dependiendo de los 2 meses, le dicen, ok,
si te vas de la compañía, te doy $4.000, ¿no? Imagínense, para alguien joven, su primer trabajo, $4.000 es mucha plata. Y de esta manera, y uno dice, ¿por qué hacen esto? ¿No? ¿Por qué una empresa le va a pagar a alguien para que se vaya? Es como un test, como un rito de iniciación, en el que quieren ver si la gente está dispuesta, si tiene la camiseta de sapos, si tiene ese espíritu de dedicación al cliente que Sapos está buscando, ¿no? Entonces, un test, obviamente, muy poca gente lo acepta, menos del 3% acepta este bonus, con lo cual los que se quedan, no solamente que se suman a la compañía y mantienen el espíritu de cuerpo, de cultura, pero por sobre todo se sienten muy fortalecidos, porque desde un punto de vista de psicología, reverse psychology, lo que pasa es que la gente dice, como le dije que no a la plata, es porque esta cultura es tan buena. Entonces tienen que inconscientemente reafirmar su decisión, entonces se ponen la camiseta más que nadie. Entonces vamos a saltar a la tercera parte, ¿no? Viendo insights de culturas audaces, y vamos a hablar del tema de cómo se toman decisiones, donde uno de los factores que vemos a lo largo de varias compañías que analizamos es cómo la autoridad no solamente es compartida, ¿no? Porque muchas compañías dicen delego, pero delegan sin distribuir autoridad, con lo cual es lo mismo que nada, es simplemente una intención. Entonces, una cosa muy interesante que lo hace Airbnb, lo hace Netflix, es que dicen que los gerentes no toman decisiones, las decisiones las toma la gente. El rol del gerente es proveer contexto, no la solución. Por ejemplo, si alguien está por tomar una decisión y tiene dudas, le falta información, por ahí la decisión tiene que ver con el season, ¿no? La temporada 3 de una serie, y quiere saber qué pasó cuando la lanzaron y ver cosas para tomar en consideración, el manager, el gerente puede proveer ese contexto, puede hacer preguntas, puede dar información, pero no decirle, deberías hacer esto, debes hacer esto, no recomendar soluciones y mucho menos bajar línea. El poder está en manos de los empleados. Algo similar pasa en HubSpot, la empresa de CRM, tiene una cosa que se llama GFDI en inglés, que básicamente es Just Fucking Do It, ¿no? O sea, no es solamente el Just Do It de Nike, es Just Fucking Do It. La política es mover la acción, un poco, creo que era Diego que decía, analizamos si las cosas se quedan en palabras y no se implementa. Bueno, HubSpot tiene la política totalmente lo contrario, que tiene esa filosofía de que la gente tiene que hacer. No penalizan a la gente por tomar iniciativa, la penalizan por la inacción, ¿no? O sea, y distribuyen mucho la autoridad, con lo cual cualquier empleado que ve algo lo puede hacer. Otra cosa interesante de toma de decisiones, y sobre todo en época de crisis, es cómo podemos envolver más a los empleados en decisiones que tradicionalmente eran de los altos gerentes, ¿no? Acá hay un ejemplo, una compañía financiera que se llama Gravity Payments, que cuando empezó la crisis, ¿no? en marzo por el coronavirus, estaba en una situación que obviamente su negocio se había impactado y tenían la disyuntiva, el CEO, de decir, bueno, despido 20% de los empleados o me declaro en quiebra. Entonces decidió involucrar a la gente y charlando llegaron a la conclusión, no por una alternativa, de decir, bueno, bajamos 20% de los salarios a todos. Charlando con la gente llegaron a la solución de decir, bueno, mirá, Juan tiene un bebé recién nacido, si le cortamos 20% del salario no va a poder pagar los gastos, está muy justo de plata, pero yo estoy en una posición gerencial, vivo solo, estoy bien, puedo... Entonces empezaron a negociar y entre todos alguna persona dijo, miren, a mí me pueden cortar 40% de mi salario por 4 meses, a él no se lo corten. Entre los empleados todos empezaron a armar, ¿no? cientos de empleados, una solución y resolver el problema. Entonces lo que antes era, desde el punto de vista del CEO, vamos a quiebra o hecho a 20% de la gente, se transformó en una solución mucho más flexible y creativa por involucrar a toda la gente de la compañía a que co-crearan la decisión. En esa misma dirección, cuando hablamos de reuniones, que es otro aspecto de la cultura funcional que está en el Canvas, es cómo creamos reuniones que la gente quiera atender, ¿no? Entonces, un factor que vemos es muchas compañías están rompiendo los hilos, ¿no? y generando comunicación más transparente. Por ejemplo, en el caso de Airbnb, los ejecutivos se reúnen todas las semanas para discutir el futuro de la compañía, tomar cualquier tipo de decisiones. Esto lo hacen muy pocas empresas. Antes de que pasen 24 horas, todas las notas, las minutas de lo que pasó, lo que hablaron, todos los detalles, no importa cuán delicado sea, se distribuye no con ciertos, con todos los empleados de la empresa y todo el mundo puede leer lo que pasó, ¿no? Entonces, es una forma de romper el coso y dividir esa cosa de los jefes nosotros. Es como que todo el mundo siente que están viendo lo mismo.
Hay una compañía que se llama AKQ TV, una empresa de cable del Reino Unido que practica esto de town halls transparentes, ¿no? En Spotify hacen exactamente lo mismo, donde los empleados pueden someter preguntas y las votan, y las preguntas más votadas son las que el CEO de la compañía tiene que responder. Se las dan las preguntas en el momento, o sea, no tiene tiempo de prepararse y no puede decir, no, esto es delicado, esto es sensitivo, esto no lo voy a hablar, ¿no? Entonces, cualquier cosa que salta, entonces esto genera mucha más participación de la gente, porque pueden decir lo que sea, pueden preguntar lo que sea y saben que el CEO y su equipo van a estar respondiendo. Otro punto importante es cómo podemos eliminar reuniones obligatorias, ¿no? Hay muchas empresas que están adoptando la que llaman la regla de los dos pies, the law of 2 feet, ¿no? Que básicamente consiste en darle a la gente el poder de que están invitados a una reunión y sienten que ellos no están dando valor agregado a la reunión, o la reunión no le está dando valor agregado a ellos, que se pueden ir a otro lado. De vuelta, la idea no es que la gente se escape o se evada, sino simplemente que muevan los dos pies y vayan a un lugar donde van a aportar más valor a la empresa. Entonces le estamos dando más autonomía, más libertad a la gente para que ocupe su tiempo en donde hacen una diferencia. Por último, estoy apurando un poco, estaba un poco atrasado, las normas que traten a la gente como queremos que respondan. No todas las compañías tienen normas y reglas que definen el comportamiento esperado, ¿no? ¿Cómo podemos clarificar esas normas sin limitar a su vez la autonomía y la independencia? Entonces, esto es una cosa que a mí personalmente me sorprendió mucho, que es Facebook anunció hace unas semanas que como los empleados van a trabajar remoto indefinidamente, que le iban a bajar los salarios a aquellos que se quieran mudar fuera del Bay Area. El Bay Area es la zona de San Francisco que es más cara en todos Estados Unidos, una de las áreas más caras del mundo. Entonces, obviamente Facebook estaba pagando un premium como salario para que la gente pudiera vivir ahí. Ahora, como la gente va a trabajar remoto, por ahí muchos empleados dicen, me voy a vivir más lejos y pago menos alquiler. Ahora, si bien eso es entendible, ¿por qué Facebook va a castigar a la gente? Facebook ya tenía contemplado ese valor en su costo, no bajó sus tarifas de publicidad. Entonces, ¿por qué le vamos a, si Facebook sigue cobrando lo mismo a sus anunciantes, ¿por qué le va a bajar los salarios a la gente? Es como un aprovechamiento, y esto obviamente habla de las compañías que aprovechan las crisis para olvidar a sus empleados. En ese sentido, hablamos que las reglas deben transmitir confianza, ¿no? Y una cosa muy importante es quién da el primer paso, ¿no? Y siempre decimos, ¿cómo construimos trust? ¿Cómo construimos confianza en la organización? Entonces, Atlassian, una compañía de software billonaria de origen australiano, le ofrece a los nuevos empleados vacaciones antes de que empiecen. Y esto suena como contrasentido. Cualquier compañía no tiene que esperar 3 meses, 6 meses para empezar a recibir beneficios de salud o básicos. Ellos le dan plata a la gente aún antes de que empiecen su primer día, porque primero quieren demostrarles que confían en la gente, por eso los contratamos, no tienes que demostrarme nada. Y segundo, entre el cambio de trabajo, ¿no? Que siempre la gente se toma unos días, quieren que el empleado descanse, se refresque y empiece en el nuevo trabajo con todas las pilas, con toda la energía, ¿no? Entonces, de vuelta, las reglas están para sacar lo mejor de la gente o no, ¿no? Y lo mismo hace Netflix, ¿no? Donde entienden que las normas de la empresa deben proveer guía, deben proveer como dirección, pero no instrucción. Entonces, por ejemplo, hace unos años Netflix eliminó su política de viajes, que era bastante descriptiva, como la de muchas compañías, que dice, dependiendo del tipo de viaje, tu cargo, el budget, podés tomar tal hotel, tal avión, lo que fuera, y la reemplazó por una política mucho más liberal que dice, haz lo que es mejor para Netflix. Esa es una línea. Básicamente, Netflix le da una guía, un parámetro a los empleados y le da libertad y les transmite confianza. Ahora, lo que pasa con esto, muchas empresas se asustan porque dicen, bueno, la gente va a empezar a gastar, se van a volver locos. La realidad es no solamente que los empleados están más contentos de tener la confianza de Netflix y la libertad, pero los gastos de la compañía incluso bajaron desde que los empleados tienen total libertad para decidir. Entonces esto rompe el concepto de que el control hace que la compañía se beneficie. Cuando le damos a la gente libertad, autoridad y confianza, tenemos mejores resultados y encima la gente está más contenta, ¿no? Y por último, las reglas también tienen que ser flexibles. Ya no existe el tener una única regla, ¿no?
Y esto pasa ahora con Twitter, que Twitter anunció que van a estar, la gente puede trabajar remoto toda la vida, lo que quieran. Pero les da la opción. O sea, lo que Twitter dice, que mucha gente se perdió, pues dicen, Twitter ahora es remoto. No, Twitter le dio la opción a la gente de trabajar remoto indefinidamente. Pero si algún empleado quiere volver a la oficina, cuando la empresa vuelva a abrir las oficinas, está obviamente bienvenido. Entonces le da opción, y eso es lo que hay que, cuando revisamos las normas de la compañía, es, ¿tenemos una regla que corre para todos o tenemos distintas opciones? ¿No? Las reglas tienen que adaptarse a la gente y no ser rígidas, y eso es parte de este tipo de culturas audaces que estamos hablando. Y por último, volviendo a Slack, es importante ser humanos, ¿no? O sea, Slack tiene un dicho que dice work hard and go home, o sea, trabaja duro y vete a casa. Slack es una cultura muy competitiva, muy abierta, como hablé antes, pero a las 6 de la tarde el CEO, cuando trabajaba en la oficina, estaba recorriendo las oficinas para que la gente se fuera a la casa, y de hecho los empleados de Slack no pueden usar su propia herramienta Slack después de las 6 de la tarde ni durante el fin de semana, porque el CEO dice, tienen que cortar, o sea, desconéctense y disfruten su vida, y después vuelvan a trabajar fuerte cuando son las horas regulares de trabajo, ¿no? Entonces, un buen punto para cerrar. Entonces, como conclusión, los insights que estuvimos viendo así rápidamente de las culturas audaces basadas en nuestro research es empresas que actúan con propósito, sobre todo cuando tienen que asumir riesgos financieros, personales, morales, culturales. No solamente crean seguridad, sino espacios audaces que promueven conversaciones valientes, transparentes, más cándidas, de feedback, que van de lado a lado, no solamente de los gerentes a los empleados, sino entre todos para ayudar a aprender y a crecer y adaptarnos como organizaciones. Diseñan rituales que transforman la cultura, que transforman los comportamientos y nos mueven a la acción. La autoridad es compartida y distribuida a lo largo de la organización. O sea, no hay que tener un título para poder tomar decisiones, porque la compañía confía en los empleados. Y en ese sentido, la confianza arranca por las reglas que tratan a la gente como adultos, en vez de decirle qué tienen que hacer, y la forma de colaborar y reunirse está diseñada de manera que la gente quiera participar y no forzada y no obligada, ¿no? O sea, entonces, básicamente la síntesis. Entonces, antes de saltar al Q&A, me imagino que te dan preguntas, quería compartir que estamos haciendo, normalmente damos 2 clases de diseño cultural full time, de un día entero en inglés, y esta es la segunda vez que lo vamos a estar haciendo en español, con lo cual tenemos una capacidad limitada de 10 personas. Si alguien está interesado en cómo, y es parte, hacemos en Zoom y en Mural, de cómo aprender a facilitar y a usar el toolkit que nosotros tenemos, el Cultural Design Canvas, Cultural Tensions y Cultural Experiment, y cómo diseñar rituales también, gran parte de lo que vimos, pero no solamente lo que hacen las empresas, sino cómo llegar ahí a través de este proceso y de estas herramientas, que es un curso muy práctico. Pueden chequear más información en liberationist.org/diseña cultura. También pueden ver que de la última que hicimos en español, hemos tenido un montón de buen feedback, 5 estrellas en Google de varios de participantes, y bueno, como decía, sabemos que en el caso de Latinoamérica es difícil, entonces estamos ofreciendo la clase en español a casi la mitad de lo que vale la clase regular en inglés, que damos para gente normalmente de Estados Unidos y cosas, con lo cual es una oportunidad, y como decía, la hacemos muy de vez en cuando. Esta es la segunda, de hecho, que vamos a estar dando la clase en español, con lo cual si están interesados vayan al link ahí, liberationist.org/diseñacultura, y pueden ver un poco más de las fechas, de cómo suscribirse, etc. Y lo que le decía es una forma de entender más la herramienta que usamos nosotros, como en este caso para ver tendencias de cómo crear culturas audaces, pero sobre todo hoy les conté un poco el resultado final. Lo que vamos a ver es el proceso para llegar y cómo poder, basado en los comentarios que ustedes dieron de sus empresas, generar los cambios necesarios, ¿no? Entonces ahora sí, de vuelta para aquellos que nos acompañaron, quería agradecerles, y tenemos tiempo para poder atender cualquier comentario, preguntas, feedback o conversación sobre el tema, cosas que no nos han quedado claras o cosas que quieran atacar. Pueden usar el chat y compartir. Si les quedó alguna duda, si quieren compartir algún ejemplo que ustedes conozcan o alguno personal sobre los temas que estuvimos
hablando, ver cómo pueden poner esto en práctica, si tienen alguna pregunta también sobre la clase de cultura organizacional. Pueden compartir por el chat. Ahí Jehu Salazar habla de la Lux. Sí, leí el libro, estoy muy familiarizado con el concepto de Teal. Hay algunas cosas parecidas, no necesariamente. Eh, Creo que hay un tema bastante más dramático en algunas cosas que plantea Lelou. Y en el caso nuestro, como te decía, usamos un framework distinto, ¿no? Hay ciertos aspectos, él habla mucho más de la parte de la organización, pero no habla, por ejemplo, de toda la parte emocional de la cultura, como feedback, rituales, lo toca en un menor grado, habla más de la parte estructural de organización, que es muy importante, pero sí es un muy buen libro y obviamente recomendado para cualquiera. William pregunta cómo realizar un punto de quiebra en la cultura para empezar uno nuevo. Hay dos aspectos. Por un lado es empezar por mapear, ¿no? Nosotros usamos la herramienta para empezar a mapear cuál es la cultura existente y hacia dónde queremos ir, pero por otro lado no se puede cambiar la cultura radicalmente. En algunos casos hay compañías que lo han hecho, pero en la gran mayoría es empezar a generar pilotos o, como llamamos nosotros, experimentos en distintas áreas, ¿no? Porque hay que ver dónde está roto, qué parte ¿cómo se llama?, de las cosas que vivimos, de los elementos, son aquellas donde tenemos más problemas y hay que atacarlas de base, o cuáles podemos lograr una ganancia rápida, ¿no? Un quick win. Y eso depende de cada compañía. Por ejemplo, si tenemos un problema en seguridad psicológica, la gente no habla, tiene miedo, etcétera, si no resolvemos eso, va a ser muy difícil poder delegar autoridad, porque la gente, no, por más que la deleguemos, no la va a tomar por miedo, ¿no? Vos mencionaste las empresas de la nueva economía que pueden ser implementadas esta cultura audaces. Eh, bueno, qué sé yo, hablamos de un par de ejemplos, como te decía, Patagonia no es una cultura de la nueva economía, es una cultura que la compañía la puedes considerar tradicional en su comportamiento, digamos, una compañía de manufactura típica, y no tiene, digamos, también sigue parte de ese proceso. Otra empresa que mencioné, KTV, es una compañía de cable tradicional ¿cómo se llama?, de Estados Unidos. HubSpot, no sé si la llamaría compañía de la nueva economía. Hay de todo, ¿no? O sea, podemos ver más ejemplos. El caso de Pixar también no deja de ser una compañía de producción de películas, y a diferencia de muchos de sus competidores, incluso Disney, que después compró Pixar, tenía un montón de prácticas que eran muy distintas, ¿no? En este buca que estamos viendo, hablar de confianza puede ser un contrasentido para dueños baby boomers. No sé si es un contrasentido, porque justamente el problema es que, y por eso vi varios ejemplos de compañías como durante la crisis es donde salen a apostar más fuerte en los empleados. Yo creo que justamente las empresas que van que van a salir más exitosas son aquellas que se dan cuenta que tienen que adaptarse. Justamente lo que nos está pasando ahora, si es que no se habían dado cuenta, bueno, tenemos una crisis tras otra y se van a venir un par más en lo que resta del año. Las compañías no pueden seguir esperando porque no hay una vuelta al normal. El normal es este cambio permanentemente. Entonces es importante que la compañía esté preparada para poder adaptarse. Y para poder adaptarse necesitamos de todos los empleados, porque la gente tiene skills, ve cosas que los dueños o los gerentes no ven. Entonces, si no empiezan a escuchar distintos puntos de vista, se van a quedar en lo que están y van a desaparecer. Y esto no es una amenaza, es una realidad que vemos en muchos negocios que están sufriendo, ¿no? Por culpa de resistir un cambio, ¿no? Eh, Ekin pregunta si el propósito lo debe definir la alta dirección o recoger los empleados. Esa es una muy buena pregunta. Todo el trabajo que nosotros hacemos y todo el tema de diseño cultural es una tarea de co-creación, ¿no? Incluso algunos elementos como el propósito y los valores que son más importantes, más estratégicos a largo plazo, que el CEO tiene que tener como el ownership, o ser el dueño de ellos, es importante la participación de la gente. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una es co-crearlos y la otra es que un comité los pueda crear, pero antes de darlos por cierto y empezar a comunicarlos o a venderlos, que involucre a la gente y tomar eso. Nosotros generalmente trabajamos equipos multidisciplinarios para crear el propósito de una compañía.
donde hay gente de la alta dirección, pero también hay otros empleados que trabajan en conjunto. Empezamos trabajando ejercicios de propósito personal primero, propósito de equipo y recién el de la compañía. Entonces van de a poco conectándose con cuál es tu propósito en la vida y cómo ese propósito se conecta con el equipo en el que trabajas hoy y cómo los propósitos de los distintos equipos se conectan con el propósito de la empresa sobre todo. Y eso ayuda mucho, ¿no? Pero sí tiene que haber participación total, no puede ser algo King, que venga el alto mando y este es el propósito, porque muchas veces falsan. Hay compañías que lo hacen, sobre todo cuando empiezan a nivel pequeño, startups, pero es mucho, igual que los valores, cuando la gente participa en definir los valores, facilita mucho más la adquisición y la compra, ¿no? De esos procesos, ¿no? Hablamos, no sé si comenté esto de cómo realizar un punto de quiebre de vuelta. Más que un punto de quiebre hay que romper la inercia y no pasar de donde estamos a donde queremos, sino empezar como a generar un camino distinto y a generar ritmo, ¿no? Empezar a implementar pequeños experimentos y que la gente se vaya sintiendo cómodo, o sea, crear seguridad psicológica, cambiar la forma en que damos feedback, empezar a distribuir autoridad, todo eso lleva tiempo y de vuelta es como la gente al principio va a estar adversa, negativa, va a tener miedo de las repercusiones. Entonces, parte de las prácticas, ya sea ustedes como consultores o como cliente, empezar a generar, como líderes, empezar a generar ese espacio de a poco, ¿no? Y también los líderes tienen que empezar a soltar, ¿no? O sea, el tema de pedir feedback, cuando los líderes empiezan a hacer preguntas, cuando empiezan a dejar de ser el que habla en las reuniones, cuando el líder es el último en hablar, la gente empieza a participar más. Si el líder está siempre dando su opinión, está siempre interrumpiendo, obviamente la gente se va a sentir intimidado. Cuando el líder hace preguntas en vez de poner respuestas, genera una cultura de humildad, una cultura de, a ver, participemos todos, ¿no? Entonces esos cambios son muy importantes. Cómo trabajamos a nivel cultural, pero también al comportamiento de los líderes más importantes de la organización, ¿no? Así que bueno, no sé si les queda algún comentario más o preguntas. María Ángela dice, la conectividad es el reto en los países del tercer mundo en relación al trabajo remoto. Yo creo que sí, pero también creo que en todos lados, ¿no? O sea, acá en Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, pero también hay un montón de gente que tiene problemas de conectividad o no puede pagar un bandwidth alto. Y por otro lado, con la cantidad de gente que se está conectando para trabajar remoto, también eso genera una explosión, entonces las redes no están estallando y no dan abasto, ¿no? O sea, es un problema. También más allá de la tecnología, creo que hay un tema de importante que es el tema de los horarios, ¿no? Que es como que por un lado se flexibilizó todo, que es bueno, pero también se flexibilizó para mal y muchos jefes piensan que pueden contactar a los empleados en cualquier momento del día, a cualquier hora en el fin de semana y tienen que estar disponibles. Entonces, bueno, de vuelta, volver a las reglas, ¿no? Tener reglas de por ahí gente que quiere trabajar a la mañana y a la noche y tener tiempo en el medio para ocuparse de la educación de sus hijos, o sea, cómo empezar a definir las cosas. Pero sí, María Ángela, el tema de la conectividad es un problema también, ¿no? O sea, que muchas veces los gerentes no piensan. Hay compañías que le están pagando servicios de Internet a los empleados, ¿no? Porque por otro lado se van a ahorrar gastos al no tener empleados, no están consumiendo luz, muchos están realquilando las oficinas, entonces sí, bueno, que reinviertan parte de ese ahorro en que los empleados pueden tener una buena conectividad en Internet y puedan tener mejores servicios o una máquina buena, ¿no? O sea, lo que sea que necesiten de tecnología para poder conectarse. Así que bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminado el webinar. Nuevamente, si les queda cualquier pregunta, duda o algo que se acuerdan después o no lo quieren hacer en público, lo quieren compartir luego, les voy a pasar mi email a través del chat y me pueden contactar. Si tienen alguna pregunta que les quedó colgada, me pueden contactar en cualquier momento. Si quieren preguntar algo sobre la clase, sobre nuestras herramientas, sobre lo que sea, compartir algo o simplemente tomar un café virtual, me escriben ahí y nos estamos viendo. Así que muchas gracias de vuelta a todos por participar. Espero que tengan una buena idea y espero que hayan sacado ideas e inspiración y consejos o tips que puedan aplicar con sus clientes. Así que les agradezco mucho y gracias por las palabras en el chat. Así que los dejo y nos vemos en la próxima. Chao.